Entonces, a las que eres mayor y que decían que estaban por su propia voluntad, le digo, ay, qué bueno, bueno, es su decisión, porque el trabajar como trabajadora sexual, que ahora ellas se reconocen como tal, ¿no? Es su voluntad, no es delito el ejercicio de la prostitución. Por lo tanto, si yo decido dedicarme a esa actividad, es mi voluntad como mayor de edad. Pero sí puede darse un caso de trata de personas si esa persona dio su voluntad, pero al final fue engañada, fue explotada. Entonces ya estaríamos en un caso de trata de personas. Y le pregunto a una de ellas que había venido desde Pucallpa, y le digo esto, ¿tú has venido ¿te has trasladado? Bueno, sí, la señora ya la conocía, me he trasladado. Le digo, ¿y tú cuánto tiempo estás acá? Estoy 2 meses. Y le digo, el mercadillo de Bolognesi, quien no ha ido a Tacna sabe que lo primero que va es esos mercadillos, ¿no? Le digo, ¿has tenido oportunidad de comprarte ahí tu ropa? No, me dice, no conozco, como que no conoce. Le digo, pero si tú estás con tu propia voluntad, si tú puedes salir. No puedo salir. Pero no dices que tú quieres estar en este lugar. No, es que la señora no nos deja. Y si nos vamos, nos lleven un ómnibus y nos esperan para que podamos comprar, pero no sé si se llama Tupajamar o Bolognesi, no lo sé. Pero no podemos salir. Entonces, esa es una potencial víctima de trata, porque en realidad no está con su propia voluntad. Entonces, estos casos que nos van dando la práctica o la experiencia en el trabajo mismo, pues recién nos enseña a reconocer realmente quién es una víctima de trata de personas. No es fácil, pero creo que en ese camino debemos seguir trabajando todos los que estamos acá. Siguiente, por favor. Di el ejemplo como para poder determinar y reconocer cuándo estamos frente a una víctima de trata de personas. Porque lo podemos confundir con víctimas de otro tipo de delitos y afines a veces, ¿no? Prosenitismo, rufianismo, favorecimiento a la prostitución o víctima de violación sexual. Entonces, en este trabajo de identificar cuándo estamos frente a una víctima de trata de personas, necesitamos funcionarios con empatía. No cualquier funcionario, ni fiscal, ni juez, ni policía, puede trabajar en un área sobre este tema que afecta tanto al ser humano. La dignidad de la persona es lo que nos vamos a llevar a cualquier parte del mundo que vayamos. Porque de repente, en otro país, y como sucedió en un caso de una ex Miss Mundo, Perú, que fue captada o fue llevada a animar un programa de belleza en un país, Camerún, un país africano. Ella le dijeron que era para que vaya a animar a ese lugar. Ella cuenta, yo he tenido la suerte de hablar con ella directamente porque no lo van a leer ustedes en los libros, en ningún lugar, porque ella ya no quiso después denunciar. Pero cuando fue ella rescatada, yo tuve la oportunidad de conversar con ella cuando estaba en Colombia. Entonces ella me contaba, sí, doctora, yo me fui con una argentina y un francés que me contrató para animar. Cuando yo estuve allá en el país, me llevaron a un salón inmenso porque estaba el presidente y salió una persona morena inmensa y hablaron en francés entre ellos. Y en ese momento ella me dijo, este presidente me hizo la mano como para ingresar a un cuarto, ¿no? En ese momento yo no entendía, pero abren el cuarto y había una cama. Entonces ahí yo me doy cuenta, dice ella, de que era para otra cosa. Entonces lo que ha hecho ella es correr, salir, se escapó. Pero después ella, cuando era la oportunidad, porque fue uno de los primeros casos que teníamos, que necesitábamos casos, ¿para qué? Para que se pueda promulgar la ley. Había, pero no lo teníamos en concreto. Sin embargo, ella dijo, doctora, para ese país es normal llevar de regalo a una mujer, porque sus costumbres son otras. Entonces, ¿cómo yo voy a denunciar un hecho de lo que allá fue normal? Felizmente yo me pude escapar. Entonces, las costumbres de cada país, incluso dentro del mismo país, son diferentes de departamento en departamento,
puede cambiar y puede verse desde otra visión lo que estamos hablando de trata de personas. Pero la dignidad es la misma. Hablemos otro idioma o estemos en otro clima, es lo mismo. Siempre es lo que nadie nos los puede quitar y nadie tiene derecho a atentar contra ese derecho fundamental. Por eso es importante que reconozcamos cuando estamos frente a una víctima de trata. Por eso decía el efecto boomerang, pónganse en este momento en el lugar de esa víctima. Difícil los hombres, ¿no? Porque la víctima de explotación sexual, pero las víctimas de explotación laboral, que si bien es cierto no están reflejado mucho en las estadísticas, porque no se reconocen como tal. Hay muchas personas o muchos peruanos que han sido llevados al Ecuador a trabajar como le llaman de las bananeras. Están en caballerizas, duermen como si fueran animales, pero ellos salen a trabajar a esas bananeras y cuando yo he tenido la oportunidad de entrevistar a uno de ellos y le digo, pero te están explotando. Doctor, explotación puede ser que ahora sí pueda comer lo que yo no estaba en Piura sin poder comer. Entonces, formas de entender si efectivamente está explotado o no está. Yo misma digo, ¿no? Los famosos service que están en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en todos sitios, decimos, ¿podría ser explotación? ¿Podría ser trata? No. ¿Por qué? Porque para que se dé la trata de personas tenemos que tener los 3 elementos fundamentales, que es la captación, la acción y la explotación. Si no se dan esos 3 elementos fundamentales, no estamos frente a trata, estaríamos frente a otro tipo de delitos. Por eso es lo difícil que cuando los fiscales hacemos operativos, los pocos que hacemos, porque no hacemos muchos, nos encontramos con esta dificultad, ¿no? ¿Se dan los 3 elementos? ¿Será trata? Lo denunciamos. Se dan situaciones tan graves que el Observatorio de Criminalidad ha pedido información a nivel nacional de todos los fiscales para que manden atestados, denuncias, si han denunciado casos de trata, y la misma situación que se da en Huánuco, casi con las mismas características, el fiscal de Huánuco lo denuncia como prosenitismo y el fiscal de Arequipa lo denuncia como trata, porque hasta ahora no sabemos reconocer efectivamente si estamos frente a un caso de trata. Siguiente, ¿dónde estamos? En la niñita. Lo que decía, ¿no? Que la trata de personas afecta a la dignidad. A la persona se la trata como si fuera una cosa y tal como es una cosa se deprecia. No es lo mismo una menor de 14, 15 años, porque ahora como lo escuché, cada vez las edades bajan a lo que es la víctima de trata de personas con fines de explotación sexual que una persona que ha sido captada de 30 años. Obviamente esa edad ya no lo quieren, ¿no? Es una mercancía para los tratantes. Tienen un precio. Ustedes recuerdan el caso de una peruana que fue captada de la mafia de los yakuza en Japón. Ella contaba, ¿no?, la forma como la fue captada, llevada a Japón, y ahí fue vendida primero en $30,000 y después ya en $10,000 y después se le dio el apoyo para el rescate, como una cosa. Se va devalorando, despreciando. A eso se convirtió el ser humano. Aparte de atentar contra sus derechos fundamentales, tiene secuencias psicológicas, en algunos casos irreversibles, consecuencias físicas. Una manera de reconocer una víctima, cuando nosotros hacemos un operativo, las lesiones que tengan, marcas que tienen. Lo psicológico ya es de acuerdo a una evaluación que haga el psicólogo, ¿no? Pero lo visible puede ser una marca, el sometimiento al cual estaba expuesta, ¿no? Siguiente, por favor. Siempre hay instrumentos internacionales preocupados sobre el trata de personas. Infinidad. Hemos llegado hasta lo que es el Protocolo de Palermo, en el cual nos señala, por primera vez, es el documento que nos sirve de marco cuando entendemos que estamos frente a un delito de trata de personas. Este mismo documento obliga a los estados a que su
su legislación lo adecúe de acuerdo a estas directrices, hecho que ya se ha plasmado en la Ley 28950. Tiene los tres enfoques este protocolo, lo que llamamos las 3 P: protección, persecución y protección y asistencia de víctimas. Y nos da directrices en estos 3 ramos que los estados están en la obligación de trabajar. Y como un antecedente para el Ministerio Público tenemos las guías de Santiago, que se acordó como una reunión de fiscales a nivel latinoamericano, las guías de Santiago. Ese es el marco jurídico que nos da para ver y trabajar en lo que es a la víctima de trata de personas. Y nuestro marco nacional, todos conocemos nuestra Constitución, el artículo 1 que nos señala la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Nuestra Carta Magna nos está obligando a todos a trabajar por este tema, y como otros, ¿no? Pero específicamente a lo que estamos tratando. La Ley 28950, también el artículo 7º, también se señala respecto a lo que es la víctima de trata de personas. Lo señalé, la ley es una ley completa, demasiado completa diría, por eso a veces no está plasmada en la realidad. Tenemos supongo que ustedes ya han tenido oportunidad de leer el diagnóstico de política pública que hizo la congresista Zazieta con Ricardo Valdés a través de la ONG CHS. Entonces, lo que nos hace un diagnóstico, ¿qué se ha hecho el Estado a partir de la promulgación de la Ley 28950? Y lo último que ha salido es el segundo balance de la Ley 28950, y lo que corresponde al área de la protección y asistencia a la víctima, pues estamos recontra jalados, ¿no? Muy jalados. No hemos hecho casi nada. Realmente no hemos hecho casi nada. En la ley desde 2008, 2010, y estamos, ese es el segundo balance, bájenlo, está soy su marquetera. Sí, también está. Realmente da pena a los que estamos involucrados en el tema de saber que no estamos haciendo casi nada. Hemos hecho un avance, pero nos falta mucho. Esto que ha generado que todos los años se hace un informe para el Departamento de Estado en los cuales se señala qué acciones hace el Estado peruano, como otros países, porque eso va al informe mundial. En respecto al punto de las víctimas, textualmente se señala que prácticamente no se ha hecho absolutamente nada. ¿Eso qué genera? Que al país nos clasifiquen, a los países, Estados Unidos nos clasifican en 3 niveles. Nivel 1 del país es que sí hacen acciones para combatir la trata de personas. El nivel 2, que se hace algunas acciones, pero que estamos en riesgos, como el país 3, de que no se ha hecho nada. Nosotros llegamos a estar en el grupo 2 en el momento que se promulgó la ley y se creó el grupo multisectorial permanente. Luego se bajó al grupo 3, creo, y ahora estamos en el 2, ¿no? Porque ha habido capacitaciones, ha habido charlas, ha habido algunos operativos, pero lo ideal es estar en el grupo 3. ¿Qué significa que el Departamento de Estado nos clasifique en esos niveles? Esto incide en lo que es en el TLC, ¿no? En la ayuda que nos puedan brindar. Recordemos que este delito de lesa humanidad necesitamos la unión de todos los sectores para poder enfocarlos. Tenemos el reglamento de la ley, donde dice que hay sectores que deben trabajar en este tema, sectores que tampoco no vienen cumpliendo. Como dicen que apure, ¿qué hace el Ministerio Público? Rapidito nomás, 5 minutitos, por favor. ¿Sí? Siguiente. Siguiente. El Ministerio Público ha creado un programa de asistencia y testigos víctimas del año 2008, en la cual es para todo tipo de delitos, no especialmente para víctimas de trata de personas. Cuenta con una unidad central que está acá en Lima y unidades distritales y unidades de asistencia. Le da atención a la persona que la propia víctima, considerada la víctima como el principal testigo, o sea, está protegido dentro del proceso,
pero nosotros debemos trabajar mucho más, no solo la víctima que va a servir como testigo, sino de la persona que ha sido víctima y sin necesidad de que sea testigo, mucho más. Son las funciones, muy rapidito, apoya al fiscal en la labor de darle asistencia legal, psicológica y médica en algunos casos a las potenciales víctimas. No existen a nivel nacional todavía muchas víctimas que hayan sido acogidas por el programa de trata por falta de reconocimiento como tales o mismo porque nosotros mismos no estamos incluyéndolos porque tienen que cumplir ciertos parámetros, ¿no? Están los delitos, sigan nomás, los delitos en los cuales, siga. Vamos a las reglas de oro finalmente porque hay que cortar. Siga nomás. Avance. Siga, doctor. Sigan. Ahí están reglas de oro. Todavía siga, la última. Sí quisiera compartir, antes de terminar esta exposición, con unas reglas de oro que las adopté de una exposición en Colombia y considero que en estas reglas se traduce todo lo que realmente todos los sectores debemos hacer. Y dice, entender el problema en su real dimensión. Efectivamente, si nosotros no nos empoderamos, no sabemos de qué tema estamos tratando, pues realmente no vamos a hacer ninguna acción que tenga resultados positivos. La protección a la víctima. Los funcionarios que trabajamos desde las áreas de prevención, protección y persecución, tenemos que tener la empatía suficiente para reconocer a la víctima como tal y darle el tratamiento que corresponde. De lo contrario, nosotros estamos revictimizando a esa víctima. Y ahí las acciones siempre en protección a la víctima. Quizás como fiscal mi labor sería siempre tratar de que las personas sean judicializadas y logren una sentencia por el delito de trata de personas. Ese debe ser uno de los enfoques, pero mi preocupación mayor en este caso es de la víctima. Porque, ¿qué pasa después del juicio? Dice. ¿Alguien nos hemos preocupado qué pasó con esa víctima después de que fue testigo? Le hemos hecho seguimiento de saber si esa víctima realmente la hemos reingresado a la sociedad. ¿La hemos reinsertado con algún mecanismo? No sabemos. Siguiente. Finalmente, este es un texto que siempre quiero compartir porque mi hija, que tenía en ese momento 14, 13 años, se involucró tanto en el tema de tanto escucharme hablar y empapelar mi casa con todo este tema. Ella decía, cuando hacía terminadas sus exposiciones, decía, amigos, no es una historia, es trata de personas. Finalmente, la que habla también ha escrito un libro, Trata de personas buscando respuestas, el del año 2008, y son respuestas que las estoy encontrando con gran satisfacción y felicitando nuevamente a la congresista Zazieta por liderar uno de estos temas tan sensibles que necesitamos personas como ustedes. Muchas gracias por su atención.